a otra leyenda de San Luis Potosí y vamos a hablar acerca de la misa macabra en el Panteón de Saucito. Macabra es esta leyenda potosina que nos habla de la misa oficiada y presenciada por espectros, teniendo como escenario el conocido cementerio de El Saucito. Hay gente en San Luis Potosí que recuerda la cadena de hechos sobrenaturales que rodean este sucedido, y esto nos da pauta para iniciar el relato. La escena macabra mencionada al parecer la vio por penúltima vez en 1909 Consuelo Meléndez, viuda de Hinojosa, y se sabe que alguien más la presenció pero no vivió para contarlo. Con los ojos desorbitados por el miedo y sintiéndose desfallecer, la señora Meléndez logra llegar al centro de la ciudad y llamar desaforadamente ante la puerta de la casa del señor cura Antonio Cabañas. Lo inoportuno de la hora y el estado de cosas de la época hace que el cura tome tiempo y precauciones antes de abrir. Al ingresar a la vivienda, la mujer le contó al religioso las macabras apariciones que había presenciado hace unos momentos. Curiosa, la señora le pregunta de dónde surgieron los espectros. El cura le contesta que estos sucedidos se remontan a la época de la colonia y decide contarle el origen de aquellas misas. Sentémonos y escuchemos ahora el relato del señor cura. Ya. Y ahora tengo que ser la voz del señor cura. Sí, tú tienes que ser tu Estela. Este sucedido comienza en la entonces capital de la Nueva España. Estamos hablando del segundo tercio del siglo XVI. De España había llegado un maduro caballero llamado don Rodrigo de Quevedo y Coronado, con una cédula real que ordenaba se le debiese la mejor encomienda. El virreinato trataba de humillar a los descendientes de Cortés, y por eso la encomienda que correspondía a Martín Cortés se le dio a don Rodrigo. Al caballero le parecía poco, creyéndose el mismo rey de España, y exigía más y más. Así era él, inconforme, y cada vez que alguien le preguntaba acerca de la encomienda, lo único que hacía era quejarse todo el tiempo, acusando a sus esclavos de ladrones, patanes y haraganes. Las condiciones en que trabajaban los indígenas en la encomienda de don Rodrigo eran miserables e inhumanas. Todo esto por su afán de enriquecerse más rápidamente, como le había prometido el rey de España. Y cada vez que el capataz le rendía cuentas del producto de su encomienda, estallaba en cólera, recortando cada vez más los gastos y matando de hambre a los esclavos. Los pobres infelices en esas condiciones caían agotados sobre los surcos, y en esos momentos aparece la figura de don Rodrigo, hecho una fiera. Descarga una tanda de latigazos sobre los que se habían desfallecido. Una y otra vez cae el látigo sobre las espaldas desnudas y las flácidas de aquellos infelices, hasta que el capataz decide intervenir para decirle que lo único que está azotando son cadáveres, pues aquellos hombres ya estaban muertos de hambre y agotamiento. Tantos desmanes cometió don Rodrigo, tantas injusticias y muertes, que el virrey decidió intervenir para terminar aquello, para lo que lo manda llamar al palacio al ilustre conde de Monte Albán, a quien le dio tan delicada misión. Ambos estuvieron cambiando impresiones, y entre la plática comentaron que era necesario dotar de tierras a un descendiente de Cortés. Sin pérdida de tiempo, el conde va a casa de don Rodrigo y habla con él, explicándole que por fin el rey le había concedido el tan anhelado Potosí que tanto había deseado. Sin pensarlo dos veces aceptó, y hechos todos los preparativos, se encaminó a buscar sus anheladas tierras. Semanas después llegó al valle en donde hoy se levanta la hermosa ciudad de San Luis Potosí.
Viendo don Rodrigo que aquellas llanuras inhóspitas de las que había sido nombrado dueño y señor no eran las tierras veraces que soñara, pero pidiendo información se dio cuenta que el verdadero tesoro se encontraba tierra abajo, porque había yacimientos de oro y plata. Muy bien. Pues tiempo más tarde, como una atalaya que vigilaba adusta que el feudo interminable, le fue construida al caballero una casona de buena fábrica. Desde ahí salían diariamente en busca del ansiado Potosí grupos de indios mandados por un español. Bajo condiciones terribles recorrían grandes distancias en busca del mineral que ansiaba don Rodrigo. Los indios de aquella comarca buscaban también riqueza empleando el método de sus ancestros, que consistía en tirarse de barriga hacia donde sale el sol, buscando entonces un vapor que debía escapar de la tierra. Cuando descubrían ese vapor casi imperceptible, corrían hacia allá sin perderlo de vista y excavaban con manos rápidas y deseosas como si temieran que la riqueza mágica se les fuese a escapar, así como cuando ves la olla al final del arcoíris. Sí, así. En efecto, varias piedras de colores con que los antiguos indios fabricaban collares y adornos brillaban al sol en las manos de los indígenas. Presa de emoción pensando en servir a su amo y ser recompensado, el español las llevó ante él. Aquellas piedras brillantes, pero se le cayeron las alas del corazón cuando el señor le dijo que solo eran jigarros, que no servían para nada. Conforme pasaban los días, don Rodrigo enloquecía pensando en oro, pues sus nuevos dominios casi no producían, ya que la gente le dedicaba a buscar afanosamente el mineral amarillo. Con el crecimiento de la ambición del caballero, igualmente la población iba en aumento. Ya a ella llegaron un día dos hermanos expertos gambusinos. Eran los hermanos Juan y Pablo de la Rosa, recién llegados de España en busca de fortuna, y ambos naturalmente encontraron acomodo con el hombre a quien la ambición de oro consumía. Buscaron y rebuscaron un indicio del valioso metal, pero no había indicios de este por ningún lado. Después los dos hermanos se enteraron de que los indios arcanos extraían mineral de un antiguo socavón y deciden experimentar. Pero recurrieron los meses y los hermanos finalmente admiten su fracaso ante su tirano patrón. El español fija su mirada llena de odio y de locura, el canal que recorre cerca del túnel de la mina, y entonces se le ocurre una idea monstruosa. Le ordena a los hermanos que ingresen a la mina y que midieran cuántas varas habían excavado. Ellos penetran al interior en donde hay más de 200 indios. Tan pronto como han enterrado, don Rodrigo ordena a dos más de sus serviles capataces que desvíen el canal hacia la mina y bajo la amenaza de su patrón desvían el agua que comienza a correr a raudales al interior de la mina. ¡Qué locura! ¡Qué locura, sí! En el interior, las escenas de muerte y desesperación, como se imaginan, son horrorosas, gritos lastimeros. Después del acto tan criminal durante varios días, el hombre codicioso no sale de su casana y después se le ve vagar enloquecido por el valle exigiendo oro. Conforme pasan los días, los remordimientos empiezan a clavarse en el alma seca y dura de don Rodrigo, y el castigo del Señor no se hace esperar y empieza a ver aterradoras visiones. Tanto crimen, tanto mal, lo estaba pagando el soberbio Señor con noches y días plagados de imágenes terribles que empiezan a hacer que pierda la razón. Cuenta la leyenda que una noche se le aparece un rey, mas no el de España, sino San Luis Rey, santo patrono de San Luis. Entonces el reaparecido le muestra una impresionante procesión fantasmal y lo incrimina. Acto seguido, don Rodrigo clama, implora y ruega porque algún día el perdón le sea otorgado. Lo que sucedió aquella noche en el alma de don Rodrigo se vuelve conjetura. Al día siguiente se le vio vagar por las calles del poblado, y a cuanto menesteroso encontraba a su paso, fuera indígena o hispano, le llenaba las manos de oro. Los españoles que llegaban para radicar en lo que sería San Luis Potosí
Lo veían asombrados y extrañados cuando les detenía para rogarles que les perdonara sus ofensas. En cuanto a leprosos y llagados que causaban repulsión de todos, don Rodrigo parecía buscarlos. No dudaba en desgarrar sus finas ropas y con ellas vendar las llagas putrefactas y espantosas. Y sucedió que un día llegó por estos lares la dulce figura de un fraile franciscano, misionero, llamado Fray Benedicto de Guzmán, que de tan bueno tenía fama de santo, y fue hasta este don Rodrigo para implorarle el perdón de sus pecados. Le besa su saya polvorosa, desgarrada, y besa sus pies con lodo de todos los caminos. Después el fraile le impone 12 penitencias y que su confesor oficie una misa de cuerpo presente cuando Dios le llamara a rendir cuentas. Pues sí, pero todavía tuvieron que transcurrir 24 largos años antes de que don Rodrigo muriese. Entonces doña Soledad García Coronado, familiar del difunto, presenció la apertura del testamento del muerto. Puesto mucho antes en manos del notario, en dicho documento tendría como última voluntad que ciertas personas estuvieran presentes en su misa. El problema es que los nombrados ya estaban muertos. Con el fin de dar cumplimiento al testamento, doña Soledad viene a la capital, en donde habla con una hija de Juan de la Rosa para pedirle que asistiera a dicha misa, pero la muchacha se negó rotundamente. El segundo paso de la dama fue ir en busca del padre Ledesma y se llevó la sorpresa de que había fallecido. Después acude con el heredero del conde de Montalbán sin éxito alguno. La mujer regresa a su casa de San Luis, en donde rezando a Dios de que hizo todo lo posible para que la misa se llevara a cabo. Pero la voluntad de Dios es grande. Se dice, 3 años después, cuando doña Soledad rezaba un rosario por el sufragio de don Rodrigo muerto 3 años atrás, algo sucede. Se escuchan cantos funerarios por la calle y, como si le llamaran, se ve impulsada a asomarse a la ventana, y ante sus ojos aparece un cortejo fúnebre y extrañamente aquellas personas se le hacían conocidas. Desde ese momento ya no tiene voluntad doña Soledad y, como si extrañas voces le ordenaran, se lanza en pos del cortejo. Camina deprisa, pero no logra darles alcance. Aún así se le ve entrar al panteón de El Saucito a la luz de la luna, y la mujer ve que se celebra una misa de difuntos con cuerpo presente. Da vuelta por entre las tumbas para ver quién es aquella gente y verles el rostro, y descubre que son seres de ultratumba. No obstante, los reconoce. Doña Soledad no puede resistir aquello y se aleja con el corazón dándole tumbos. Al llegar a su casa cae de rodillas y da gracias al cielo que por fin don Rodrigo había obtenido el perdón que tanto había implorado en vida. Morir en paz, eso fue lo que creyó, mas lo sucedido a otras ramas prueban lo contrario. Veamos cómo termina el relato del sucedido del cura a la asustada dama potosina en 1909. El religioso le dice a la mujer que Dios dispuso que aquella misa se celebrara cada 100 años, y el total de estas deberían de sumar 7. Entonces faltarían 3 misas más. Faltan, pero se cree que esos hechos sobrenaturales se han repetido sin que hayan transcurrido los años necesarios. ¿Por qué? Eso solo lo sabe el Señor. Lo cierto que en 1939 un panadero encontró muerta a una mujer a las puertas del panteón del Saucito. ¿Acaso presenció la misa macabra? Y eso no es todo. En los años 60, un chofer de taxi llevó a una mujer hasta las puertas del panteón, y cuando éste trató de darle el cambio, con horror se dio cuenta que su pasajera era un ser de ultratumba. Misa a esa hora y en un panteón. No cabe duda alguna que ese fantasma iba a asistir a la misa macabra para don Rodrigo. ¿Desean averiguar la verdad? Bueno, pues vayamos a San Luis Potosí y esperemos la noche en el panteón del Saucito. Sí. ¿Tú irías?
Iría a conocer San Luis Potosí, digo,